semana pasada hablé de 3 documentales sumamente interesantes, bueno, en mi opinión. Ya les compartí los contenidos de esos documentales. Y quisiera seguir con algunas de estas películas. Una de ellas pasó tanto en Francia como en México. Estaba yo buscando coincidencias en las películas, a ver si se repetían, y en efecto, algunas que pasaron en Francia, pasaron en México, pasaron en Miami. Como les dije, el cine judío, el cine israelí también busca dónde proyectarse, y obviamente los festivales de cine judío son los lugares idóneos. Entonces, algunas películas sí coincidieron, no todas, ¿eh? Bueno, el día de hoy les quisiera hablar de otros documentales y uno de ficción muy interesante, y uno que se llama docuficción. Docuficción porque mezcla la realidad, cosas que sucedieron en la vida real, con elementos de ficción porque recrean al personaje. Se trata de una película que se llama El viaje de invierno, Winter Journey. Esta pasó en el Festival de Cine Judío de Francia. Le llaman docuficción, es de Dinamarca. Como verán, ese festival fue sumamente cosmopolita. Ya vimos que había películas de Italia, de Estados Unidos, de Israel, de Alemania. Esta vez les hablo de una película danesa, dirigida por un danés, Anders Ostergaard, y cuenta una historia sencilla pero muy bella, muy conmovedora, de un ciudadano danés que se naturalizó americano porque tuvo que huir de Europa cuando llegó el nazismo, cuando llegaron los nazis al poder. Dinamarca también se vio profundamente afectada y este hombre tuvo que salir de Alemania con su esposa. La película nos cuenta cómo a mediados de los años 1990, habían pasado casi 50 años de su salida de Europa, un día se le ocurre hablar con su hijo y le cuenta cómo fueron esos acontecimientos, cómo salió de Dinamarca con su esposa y cuál fue pues el periplo, todos los problemas que tuvieron que enfrentar y sobrellevar para llegar sanos y salvos a Estados Unidos y adaptarse a la vida americana. Se trata de un personaje real, el padre del escritor del libro, porque esto está basado en un libro, de Martin Goldsmith. Martin Goldsmith narra esta película. Nos habla de su propio padre y de lo que su padre le contó sobre su salida de Europa por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Lo bonito es que combina la película la narración del autor Martin Goldsmith, que habla sobre su padre y su madre, y se combina con escenas recreadas con un actor que interpreta al padre de Martin Goldsmith. Y ese actor es el famosísimo y extraordinario intérprete Bruno Ganz. No sé si les suena el nombre Bruno Ganz, uno de los grandes actores de la cinematografía europea. Trabajó en Alemania mucho, en Francia, en Italia, y aquí es su última película. Él falleció hace algunos años. La película es de 2019, debe ser el año en que falleció Bruno Ganz, y hace un papel extraordinario, muy conmovedor, representando a este señor que salió de Europa. Entonces, se combina la ficción con el actor Bruno Ganz, con documentos de archivo, con documentos de la familia, fotografías, pasaportes, etcétera. Es una mezcla de documental con ficción que está muy lograda y la película fue muy bien recibida. Entonces, si por ahí se les aparece Viaje de invierno, no se la pierdan. Juan Ricardo, sí. ¿Hay alguna posibilidad de ver esta película? ¿No está programada para presentarse en México? Sí, ya pasó en México. Ya pasó en el cine del Festival Judío de México. Es posible que esté, no estoy seguro, pero busquen en Cinépolis Click, que es una
página de internet que tiene las películas de Cinépolis. Ah, ya. Cuesta algo, cuesta como 50 o 60 pesos, no es muy caro. Es posible que todavía esté. Esa es muy recomendable, se ve de veras muy bella esa película. Entonces, recuerden la página Cinépolis Click, ojalá todavía esté disponible. Muy bien, paso al siguiente documental. Esta vez es otra vez un documental de Estados Unidos llamado Las aventuras de Saul Bellow. Como saben, Saul Bellow fue uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX, judío, premio Nobel de literatura. Y esta película nos cuenta la vida y la obra de Saul Bellow, poniendo un énfasis particular en la influencia que tuvo Bellow sobre la literatura estadounidense. Es un nombre enormemente prestigioso y tuvo una gran influencia sobre los escritores de su época y los que lo siguieron, por supuesto. Aquí presentan a Bellow, el personaje público, conocido de todos, pero también explican sus actitudes, sus ideas sobre temas importantes de política, cuestiones raciales, cuestiones de cómo los valores sexuales cambiaron en Estados Unidos y principalmente sobre su experiencia como inmigrado judío. Él fue un inmigrado judío que llegó a Estados Unidos y eso fue obviamente terriblemente importante en su vida y se refleja en su obra. El documental está hecho por un director llamado Asaf Galay y incluye testimonios profundos que vienen totalmente al caso, entre otras personalidades, bueno, su hijo, Daniel Bellow, habla de su padre, y el escritor Philip Roth, seguramente han oído hablar de él, otro gran escritor judío de Estados Unidos. Un documental sumamente interesante sobre un autor muy importante. Y por último, si no me da tiempo de hablar de otra más, quisiera terminar con una película, otro documental. Como ven, no hubo carencia de documentales en este Festival de Francia. Este documental es de Egipto, hecho en Egipto, y se llama Los judíos de Egipto. Nos dice, es en dos partes porque es bastante largo. La primera parte dura 1 hora y media y la segunda dura otra hora y media. En total 3 horas que se ve en 2 partes. La primera parte nos explica todo el pasado, es decir, la presencia de comunidades judías en Egipto durante 2000 años. Por 2000 años hubo presencia judía en Egipto, hubo una comunidad que existió y esa comunidad, explica el documental, desapareció casi completamente con la llegada de Gamal Abdel Nasser en 1956. Se les dijo a los judíos que abandonaran sus bienes y sus posesiones y se fueran, se marcharan. Fueron expulsados de Egipto. No hubo una persecución como tal de tratar de matarlos, pero sí les dijeron no son bienvenidos, aunque su presencia aquí ya tenía 2000 años, les dijeron que se tenían que ir. Y entonces Egipto se quedó sin comunidad judía. La segunda parte de este documental, les recuerdo, se llama Los judíos de Egipto, dirigido por un egipcio, Amir Ramsés. Creo que no hay mejor nombre judío que Amir Ramsés. Cuenta cómo la comunidad judía regresa poco a poco a Egipto y se centra en un personaje extraordinario, una mujer llamada Magda Harun, que actualmente es la presidenta de la comunidad judía de Egipto. Y aborda este documental, esta segunda parte, la vida de los descendientes de los judíos que no se fueron, rehusaron irse, permanecieron ocultos y tuvieron descendientes que hoy día viven en Egipto. Entonces, a pesar de las humillaciones y persecuciones, algunos se quedaron y está volviendo a aparecer una comunidad judía en Egipto, como digo, con la presidencia de la comunidad de esta mujer Magda Harun. Se me hace extraordinario que
cineastas egipcios realicen un documental sobre comunidad judía en Egipto pasada y presente. Creo que vale mucho la pena saber que esto se hace, que esto existe, y felicidades a los festivales de cine judío por preocuparse en documentar estos hechos históricos, pasados y presentes, tan significativos para nosotros y para todo el mundo. Creo que con eso termino mi aportación de hoy.